Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. En las últimas décadas, Estados Unidos ha lanzado varias intervenciones militares y políticas en el exterior, violando de esta forma las normas internacionales. ¿Cuáles han sido las intenciones y resultados de estas intervenciones? ¿Cómo debemos entender la democracia estadounidense? Para profundizar sobre estos temas, hoy en nuestro estudio contamos con la presencia de Javier Vergara, comentarista de CGTN. Bienvenido, Javi. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, queríamos saber cómo es la situación actual del conflicto Rusia-Ucrania. ¿Existen ya signos de alivio? Ha pasado ya un año desde el inicio de esta crisis y la situación en el frente sigue siendo extremadamente grave, sobre todo principalmente en Donetsk. Acaba de realizar una gira el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por Europa, en la que ha pedido más ayuda militar, aviones de combate. También ha expresado su deseo de poder acceder a la Unión Europea de una forma pues más rápida. Pero toda esta situación no parece que vaya a posibilitar un fin de la crisis inmediata. De hecho, ya algunos medios locales han hecho eco de las declaraciones del portavoz del Kremlin, que decía que la llegada de nuevos tanques a Ucrania procedentes de diversos países va a imposibilitar o va a hacer que las perspectivas de una solución política o diplomática a la crisis de Ucrania sea más difícil. Hablaba también Peskov, el portavoz del Kremlin, de la situación actual en el mundo, cómo se está volviendo cada vez más tensa, más alarmante, y también el rumbo que está tomando también la posición de la OTAN hace que no haya indicios, según Peskov, de una solución o que vaya a mejorar una solución en un futuro cercano. También lo señala el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como existen fuertes posibilidades de que la crisis en Ucrania siga agravándose, que no haya perspectivas de paz, y por lo tanto cree que también es posible que haya una mayor escalada, y por lo que, bueno, a pesar de que se han logrado algunos avances, como por ejemplo en el caso del acuerdo entre la Agencia de Energía Nuclear rusa y la Agencia Internacional, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, para crear un escudo, una zona de seguridad dentro de o cerca de la central de Zaporilla, que era uno de los de los elementos más críticos en esta crisis. A pesar de ciertos avances que se han logrado, parece que en estos momentos la situación, desgraciadamente, no tiene visos de poder mitigarse. Sí, este conflicto ha provocado una crisis energética en Europa, y lo peor es que dicen que en el año 2023 esta crisis aún va a intensificarse. Entonces, ¿qué han tomado algunas medidas los países europeos para abordar esta situación? Claro, hay que tener en cuenta el hecho de que cerca del 30% del gas que importa la Unión Europea procede de Rusia. Además, el gas ruso que transita por Ucrania supone el 36% de las importaciones, por ejemplo, de Alemania, o el 27% de Italia, el 23% de Francia. Entonces, tenemos que ver cuál es la importancia que tiene el suministro de gas ruso para la Unión Europea, para el desarrollo de sus industrias, tanto el procedente directamente por Rusia como el que pasa por Ucrania. El 60% del gas importado por Ucrania proviene de Rusia, es altamente dependiente también del gas ruso, y además parte de las importaciones restantes son en realidad reexportaciones de gas que procede de Rusia, pero que vienen pues desde otros países europeos. La reacción de los mercados fue inmediata, un aumento de los precios de alrededor del 10%, y que puede, además, lo está haciendo ya, provocar una diferencia de precios entre el gas de Estados Unidos los precios del gas en Estados Unidos y en Europa, y por lo tanto puede restar competitividad a la industria europea. Para Ucrania, que está suponiendo esta crisis energética, una subida de precios, además una mayor dificultad para abonar los impagos o las deudas o el gas que tenía que estaba por pagar, y unido a la inestabilidad de la crisis, por lo tanto, va a provocar que se inhiban una serie de inversiones que estaban previstas para diversificar
o para aumentar su capacidad de autogestión energética y por lo tanto va a seguir siendo dependiente del gas que procede de Rusia y por otra parte para la Unión Europea va a impedir que pueda diversificar sus fuentes de suministros de gas y por lo tanto, bueno, también tiene efectos para Rusia, ¿no? Como hemos visto ya, una caída en la bolsa o la caída en el rublo y bueno, según la revista The Economist, esta situación puede provocar una pérdida de la competitividad de la industria europea, una desindustrialización y por lo tanto al final puede afectar, estamos viendo cómo ha afectado también a las cadenas de suministro y bueno, esto unido a la inflación. Pues estamos viendo cómo la economía europea se está resintiendo. ¿Qué medidas se están tomando? La Comisión Europea ha adoptado una serie de medidas, principalmente una encaminada a reducir el consumo o la dependencia energética del gas ruso y otra a ofrecer ayudas tanto a empresas como a los hogares. Ha puesto en marcha un mecanismo de corrección temporal para poder intervenir en los precios del gas en el caso de que sea extremadamente alto. Se ha propuesto como objetivo reducir el suministro energético ruso. Ya lo ha conseguido en este último semestre de 2022. Hablábamos ya de un 14% con respecto a ese 30-40% previo de suministro de gas ruso. Está buscando fuentes alternativas, está ayudando a las empresas, como decíamos, y a los hogares, que son los más afectados junto a la inflación de los precios. Está buscando, bueno, otra serie de medidas como la compra conjunta de gas, la solidaridad entre Estados miembros, buscando combustibles alternativos, reducir algo que ha tenido mucho efecto y que ha sido muy comentado dentro de la sociedad civil europea, la reducción tanto de la calefacción como de la refrigeración. Es algo que afecta directamente a los hogares, pero bueno, el objetivo o la razón ha sido que reducir la demanda de un 5% en los momentos de mayor precio, de precio máximo en el consumo puede reducir un 4% el gas que se necesita para producir electricidad y por lo tanto así se disminuye también la presión sobre los precios. Entonces, bueno, es algo que desde el punto de vista gubernamental tiene un objetivo, pero que afecta directamente también a los hogares. Y luego también se está realizando una contribución solidaria de otras empresas energéticas que no son del gas, que son combustibles fósiles tradicionales como el petróleo o el carbón, que se han visto también beneficiados por una mayor demanda de sus productos y que por lo tanto parte de sus beneficios también se están aplicando a ayudar, ¿no?, a contribuir. Pero en definitiva lo que se está haciendo es eso, buscar nuevas fuentes, ser más solidarios, tratar de mejorar las infraestructuras, pero es algo tan repentino que evidentemente está creando, bueno, resultados positivos, pero que a largo plazo pues habrá que ver cuáles son sus frutos. Sí, y creo que esta crisis energética también puede tener impactos al entorno político o de inversión en Europa. Sí, en efecto, ya hemos visto, ¿no?, las diferencias que se han producido a nivel político y, como no, también el efecto que está teniendo en las inversiones. El Fondo Monetario Internacional augura una mayor inflación para Europa y un menor crecimiento provocado principalmente por esta crisis energética y de la cadena de suministros. Se habla incluso de una posible recesión en países tan importantes económicamente como Alemania o Italia. Hablábamos de la factura, ¿no?, cómo ha subido la factura del gas y de la electricidad para los hogares, algo tan importante dentro de de la crisis de inflación que viven los hogares en estos momentos. Están surgiendo nuevas alianzas energéticas y hablábamos de nuevas infraestructuras. Se prevé que en el año 2024 se produzca una recuperación de la inversión y del consumo. Por lo tanto, bueno, esperemos que a pesar de las dificultades que se puedan vivir este año, ya el año que viene podamos empezar a ver una mejora. Se está entreviendo también una mejora del mercado laboral y por lo tanto puede ayudar también a mitigar los efectos de esta crisis energética.
debemos recordar que el objetivo de las inversiones principalmente es aumentar la competitividad y el crecimiento a largo plazo, en este caso de la Unión Europea, y una reducción de las inversiones, como estamos viendo, pues evidentemente va a provocar pues que disminuya esa competitividad dentro de la economía europea. En definitiva, también las repercusiones políticas, hablabas de cuáles son las más inmediatas. Se genera un clima de inseguridad e incertidumbre que siempre pues es negativo tanto para las acciones económicas como para las políticas. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de que la Unión Europea unifique su política exterior y pues es necesario que la Unión Europea dé ese nuevo paso hacia mejorar su capacidad geopolítica de manera unificada. También no debemos olvidar que las sanciones impuestas a Rusia están teniendo impacto también en los Estados miembros de la Unión Europea y por lo tanto ahí se produce un desequilibrio o una cierta divergencia a la hora de aplicar las sanciones, y se habla de la necesidad de crear políticas macroeconómicas muy potentes para hacer frente a esta incertidumbre generada por la crisis energética y la situación en Ucrania. Sí, y a diferencia de Europa, que ahora está sufriendo por esta crisis, algunas empresas energéticas de los Estados Unidos están ganando beneficios, generando beneficios. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo es la situación? Sí, por una parte, la repercusión económica de la crisis energética y de la situación en Ucrania, la repercusión que tiene en Estados Unidos no es tan grande como la que tiene en la Unión Europea y por lo tanto eso supone una ventaja para el sector y para la economía de Estados Unidos. Además, el sector energético estadounidense es tradicionalmente más robusto. Algunas o la mayoría de las grandes empresas energéticas mundiales son estadounidenses y además Estados Unidos está aprovechando ahora esta necesidad del sector energético, de los gobiernos en la Unión Europea para, por ejemplo, ofrecer subsidios a empresas energéticas, y entonces está haciendo que inversión que debería quedarse en Europa está marchándose de empresas europeas a Estados Unidos por esas ayudas y por lo tanto esta fuga de capitales pues es negativa también para el desarrollo, para el impulso de la economía de la Unión Europea. Además, el proteccionismo comercial que está realizando en los últimos años Estados Unidos evidentemente también va a dificultar, ¿no?, el desarrollo de la industria europea. Pero teniendo en cuenta que a pesar de esta situación Estados Unidos sigue dotando de armas y también enviando petroleros a la Unión Europea y por lo tanto se aprovecha, ¿no? Yo creo que se está jugando aprovechando toda la situación, ¿no?, y sacando provecho. A Estados Unidos también le interesa que la crisis se extienda para poder seguir beneficiándose en este aspecto. Y en la recién celebrada cumbre de la CELAC se señaló que el bloqueo, aislamiento y sanciones impuestas por Estados Unidos a Cuba, Venezuela y otros países latinoamericanos violan el derecho internacional. Se instó a Estados Unidos a detener sus acciones inapropiadas lo antes posible. Entonces, ¿puede explicarnos un poco cómo es la influencia de los Estados Unidos en los países latinoamericanos? Sí, históricamente Estados Unidos ha tenido una influencia desde su formación, desde la formación de las repúblicas latinoamericanas en América Latina. Siempre ha ejercido una influencia tanto en el plano político, en el económico como en el social, condicionando también su participación a una serie de préstamos y ayudas. Ha conseguido ejercer un dominio, ¿no?, o tener una presencia mayor de la que debería. Hablábamos en el siglo XX de una hegemonía capitalista por parte de Estados Unidos en América Latina, con la compra o la adquisición de recursos naturales, de mano de obra, consiguiendo nuevos mercados o rutas estratégicas claves como por ejemplo el Canal de Panamá, dominando también el mercado de las inversiones, de las transacciones financieras, también con incursiones militares en América Latina y por lo tanto a lo largo del siglo XX vimos como ya estaba ejerciendo esa hegemonía capitalista. A lo largo del siglo XXI se ha seguido incluso recordando un patrón similar al de la Guerra Fría, con algunos tonos diferentes, pero sí que podíamos ver esa asimetría de poder y cómo América Latina seguía siendo vulnerable
a las decisiones o acontecimientos que sucedían en el exterior. La política de Estados Unidos se está haciendo más agresiva para asegurar su influencia. Vimos también con la administración Trump cómo se volvía más populista, incluso con tonos racistas, xenófobos, que atacaban directamente a América Latina. Con ese América Primero se vivió una reacción en contra de América Latina muy, muy directa, pero ahora yo creo que América Latina busca aumentar su voz, su influencia a través de la unidad y bueno, pues la posibilidad o la necesidad de que sea la propia América Latina la que decida las políticas que le afectan directamente. También estamos viendo cómo desde América Latina empieza Estados Unidos a perder el prestigio que tradicionalmente había contado pues hacía décadas, y por lo tanto creo que se está produciendo un cambio muy necesario en la situación. ¿Y cómo ha sido la actitud o la posición de China ante esta cuestión? Sí, China, si hablamos, por ejemplo, en el caso de las sanciones que está ejerciendo Estados Unidos sobre América Latina, China siempre no ha puesto de manifiesto que no aprueba la política de sanciones unilaterales para resolver los problemas, rechaza las sanciones y la coerción económica realizada por Estados Unidos. Ha criticado siempre esta política, esta diplomacia de sanciones, lo que se conoce como la jurisdicción de brazo largo, ¿no? Esta injerencia que hace Estados Unidos en asuntos de otros países que evidentemente no le conciernen. Se habla también de cómo ha hecho caso omiso de los principios básicos del derecho internacional, como es el caso de la igualdad soberana, con sanciones indiscriminadas, incluso sin contar con el mandato de la ONU, solo por lograr beneficios geopolíticos, económicos y estratégicos para mantener su posición. Habla China también de que las sanciones impuestas por Estados Unidos no resuelven el problema y además crean una serie de perjuicios para las poblaciones civiles de los países afectados, creando una serie de desastres humanitarios de las que todos hemos sido testigos. Y al final China cree que estas sanciones acabarán perjudicando los propios intereses de Estados Unidos. Sí, sabemos que hay muchos inmigrantes hispanohablantes en la sociedad de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es la situación de su vida en los Estados Unidos? Vemos que los latinos representan el 18,4% de la población estadounidense y que también representan el 17,3% de su fuerza laboral, y además se estima que este porcentaje aumente para el año 2060 al 30%, y por lo tanto estamos viendo la importancia que tiene económicamente la presencia de población latinoamericana dentro de Estados Unidos. Hay una diferencia salarial, sobre todo los latinos que han nacido en Estados Unidos tienen salarios más altos que los que no han nacido en Estados Unidos, pero aún así la desigualdad entre el salario de los latinos, incluso los nacidos en Estados Unidos, con respecto a los estadounidenses blancos sigue siendo notoria. Por ejemplo, solo cuentan los latinos nacidos en Estados Unidos solo ganan 73 centavos por cada dólar que ganan los estadounidenses, y por lo tanto vemos esta desigualdad. También sufren una discriminación a la hora de conseguir financiación para crear o ampliar empresas, tienen dificultades para acceder a alimentos, a servicios como la educación. También tienen más dificultades a la hora de impulsar su nivel de riqueza familiar, que es la capacidad que tienen de acumular riqueza para transmitirlo a sus siguientes generaciones. Y vemos como en este caso este nivel de riqueza familiar de la comunidad latina es una quinta parte del que tienen los estadounidenses blancos. Entonces vemos esta desigualdad patente. También, además, la crisis de la COVID-19 ha afectado desproporcionadamente a la comunidad latina. Colectivamente se habla de que están mal
mal pagados. Incluso dentro de las mismas categorías profesionales el salario de los latinos es inferior al de los estadounidenses blancos, teniendo en cuenta que es una situación que no debería ser así, porque además los latinos crean más empresas que cualquier otro grupo étnico dentro de Estados Unidos, son grandes emprendedores de negocios, que genera también un mayor número de empleo, pero sí que es cierto que el desempeño de estos negocios está por debajo del potencial que podrían tener, también debido a esta desigualdad. Se habla también de la necesidad de que deba cambiar esta situación, teniendo en cuenta el hecho de las previsiones que, por ejemplo, apuntan a que en el año 2043 los estadounidenses blancos dejarán de ser mayoría en Estados Unidos dentro de 20 años, y por lo tanto es una situación que va a cambiar, esperemos que positivamente, para la comunidad latina que resida en Estados Unidos. Además, estamos viendo cómo está aumentando su poder adquisitivo también, por otra parte, con respecto sobre todo a otros grupos étnicos. Incluso ya muchas grandes compañías estadounidenses están dirigiendo sus campañas comerciales al público latino específicamente. Vemos que entre el año 2010 y 2019 el poder adquisitivo latino aumentó un 69% frente al 41% de los no hispanos. Hablamos de la importancia de su poder adquisitivo, incluso se menciona que tienen un poder adquisitivo, un PIB similar al que la comunidad hispana en Estados Unidos, al que podría ser el de Italia, o incluso algo inferior al de Francia, y por lo tanto creo que es muy importante y que puede tener en los próximos años, si se gestiona y se dejan atrás, ¿no?, esos ataques que se hacen a la comunidad latina totalmente injustificados. Creo que podríamos hablar de una mejora en los próximos años, esperemos. Y otro problema es el control de armas, y según datos del gobierno mexicano, el 70% de las armas que ingresan a México proviene de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo evalúa usted esta situación y cómo perjudica la seguridad, este problema, a la seguridad de esta región? Sí, el problema de las armas en Estados Unidos es un problema tanto a nivel interno, como bien comentas también, que está afectando también a los países vecinos. Estamos viendo con respecto al tema de las armas, cómo la Asociación Nacional del Rifle, que es uno de los organismos con mayor influencia dentro del Congreso, está apoyado por la gran parte de los miembros del Partido Republicano y también parte de los demócratas, y por lo tanto es un problema difícil de solucionar. Argumentan que se encuentra dentro de la segunda enmienda de la Constitución este derecho a portar armas, pero debemos recordar que se trata de un texto de 1788, del siglo XVIII, por lo tanto el contexto, la situación no sigue siendo la misma. De hecho, se realizó esa segunda enmienda en la Constitución para el derecho a portar armas en un momento en el que justo Estados Unidos había logrado su independencia del Imperio Británico, y se temía una llegada de las milicias o de las tropas británicas, y por lo tanto era necesario que que una milicia armada tuviera el derecho a portar armas, pero evidentemente no tiene nada que ver con el caso o el contexto social que tenemos en estos momentos. De hecho, está demostrado que los estados que tienen políticas más laxas con respecto a la adquisición de armas tienen promedios más altos de muertes por armas de fuego, y además incluso la propia sociedad estadounidense supone un obstáculo para solucionar este problema, ya que muchos de los estadounidenses que están a favor, o de los propietarios de armas, dentro de este propietario el 74% cree que es un derecho que garantiza su libertad, y solo el 44% cree que un mayor acceso a las armas contribuye a un mayor riesgo de tiroteos. Por lo tanto, hay una gran parte de la sociedad estadounidense que no es consciente de este problema. Estamos viendo que hay alrededor de 300 millones de armas en Estados Unidos, casi más de una por cada habitante adulto.
Y hablabas de la repercusión que tiene en los países vecinos. Por ejemplo, el 70% de las armas involucradas en delitos en México provienen de Estados Unidos, y más alarmante es que el 98% de las armas que se utilizan para delitos en Canadá provienen de Estados Unidos, y por lo tanto vemos cómo este mercado de armas estadounidense aumenta los delitos y la violencia en los países de alrededor. Y en marzo se estima que los Estados Unidos albergan la segunda cumbre por la democracia. Entonces, ¿cuál creen que es la motivación de la organización de dicha cumbre y cuáles serían sus resultados? Sí, esta cumbre por la democracia que se sacó de la manga de Estados Unidos un poco de manera unilateral. De hecho, debemos recordar que la primera cumbre que se realizó, pues fue el único país organizador, se excluyó a un gran número de países, y por lo tanto decía, ¿no?, que el objetivo era conseguir una defensa, una mejora de la democracia a través de una acción colectiva, pero en definitiva excluyendo a un gran número de países. Esa acción colectiva dejaba de ser realista, también atendiendo a su agenda. Veíamos que era una agenda un poco abstracta, que no facilitaba la consecución de metas y objetivos concretos, y por lo tanto se quedaba en un arma, ¿no?, de un arma política, más que en un cónclave efectivo para poder mejorar la situación a nivel internacional. Desde América Latina se destacó la exclusión que se hizo de diversos países, como por ejemplo El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Nicaragua, Venezuela. La lista de invitados, o los que invitó Estados Unidos a esta cumbre para la democracia, parecía que estaba más encaminada a sus intereses estratégicos y a sus dinámicas regionales. Esta segunda cumbre, que se va a celebrar ahora en marzo, no se ha dado una lista todavía de los asistentes, aunque sí es cierto que cuenta con la cooperación a la hora de la organización de otros países como Costa Rica, Países Bajos, la República de Corea y Zimbabue, pero queda por ver si realmente está justificada, además a la hora de representarse como adalid de la democracia. Vemos como, por ejemplo, un reciente reporte del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral dice que por primera vez Estados Unidos se encuentra en un proceso de retroceso democrático, y por lo tanto queda en entredicho también, ¿no?, esa posición que Estados Unidos pretende darse de defensa de la democracia y de los derechos humanos. Destaca China en este aspecto como la división que hace Estados Unidos, dejando a la mitad de los países del mundo, según su propia vara de medir, fuera de esta concepción de democracia, recordando también las intervenciones militares que ha realizado Estados Unidos en países como Afganistán, Irak, Libia o Siria, que han provocado la muerte de civiles y crisis humanitarias. Y señala China también, ¿no?, que esta cumbre para la democracia lo hace sin coordinarse realmente con los organismos internacionales o regionales. Destaca el Real Instituto Elcano, por ejemplo, que esto es la exclusión, ¿no?, de los que se hace de los países participantes en esta cita. Recuerda también que hoy en día, a la hora de la defensa de los derechos y de la democracia, son más las organizaciones regionales las encargadas de desempeñar este papel, y no tanto los países. Recuerda el papel crucial que tiene la ONU en la defensa de los derechos humanos y de la democracia, y llama a la necesidad de una agenda inclusiva que tenga también, o que incluya a diferentes países de diferentes culturas y niveles de desarrollo. Creo que ya quedó claro, por ejemplo, en la última cumbre de las Américas, esta exclusión que hizo Estados Unidos de varios países, y por lo tanto queda patente como la necesidad y la llamada que se hace a nivel internacional de abogar por el multilateralismo, por la inclusividad y por el beneficio mutuo quedan reflejadas en una actitud de Estados Unidos de proteccionista, de exclusión y de desigualdad. Bueno, muchas gracias, Javi, por compartir con nosotros sus puntos de vista. Ha sido un placer. Muchas gracias.
Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.